Hola, esto es Semana 420, un recuento con las noticias más relevantes en torno a la planta de cannabis en el mundo, la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones, especialmente en lo que se refiere a los fenómenos relacionados con la legalización en el mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Y comenzamos con las noticias, algunas noticias de Estados Unidos interesantes. Comenzamos noticias en Nuevo México, el estado de Nuevo México, la División de Control de Cannabis de Nuevo México, la autoridad que regula el cannabis en Nuevo México. Recordemos que recientemente, hace unos años, se legalizó el uso adulto y cuentan con una gran cantidad de dispensarios, a diferencia de otros estados en Nuevo México. En New México no se estableció un límite en la cantidad de dispensarios que se podían abrir, entonces hay un gran mercado. La noticia es que la División de Control de Cannabis de Nuevo México ha emitido un aviso de salud y seguridad para el consumidor, es un recall, después de identificar flores de cannabis contaminadas, incluyendo flores o cogollos y recortes que dieron positivo en la prueba de un pesticida que está prohibido. Los productos afectados, de acuerdo con la autoridad, con un comunicado de la autoridad de cannabis en Nuevo México, los productos afectados, producidos y vendidos por WH Agriculture LLC, doing business as Maggie's Farm, la marca era Maggie's Farm, se distribuyeron a dispensarios de cannabis entre el 6 de marzo y el 1 de agosto de 2024. Luego se presentó una lista completa de los identificadores de los paquetes, números de lote, etcétera, etcétera. Y el producto que encontraron es un pesticida que pues no está permitido que se utilice en la producción de cannabis. Pesticida se llama Pyrethroids, es un que se obtiene de las flores de crisantemo. Interesante, en el estado de Nuevo México, este recall. Y cabe señalar que cuando ocurre algo de esta naturaleza, es muy difícil, porque si estas flores se vendieron entre el 6 de marzo, se distribuyeron en retail entre el 6 de marzo y el 1 de agosto, probablemente ya fueron consumidas, es lo más seguro. Entonces, es muy difícil hacer un recall de flor en el caso cuando se encuentran este tipo de fallas o de elementos en la producción, en los mercados donde es legal. En otra noticia, en el estado de California están ocurriendo algunas cosas interesantes en lo que tiene que ver con la planta. En el estado de California, primero, vamos con la primera de dos noticias de California. La primera noticia en California es que hay una propuesta del, de la oficina del gobierno de California, del Departamento de Salud Pública de California, que pretende regular los derivados intoxicantes del hemp, del cáñamo. Antes de profundizar en la noticia, ¿cuáles son los productos que van a ser afectados? Son los productos derivados del hemp. En Estados Unidos, en 2018, con la ley agrícola vigente, el Farm Bill del 2018, en ese momento se legalizó el hemp o el cáñamo en español, que son las variedades de la planta de cannabis sativa con hasta 0.3% de THC cuando se mide en peso seco. Y eso legalizó todas estas variedades, son muchas variedades que producen altas en CBD, bajas en THC.
Entonces, se generó un mercado en años recientes. Ahora en 2024, prácticamente en todo Estados Unidos se venden derivados intoxicantes del hemp, que son tal cual flores de cannabis de hemp, prerolados, es decir, joints o porros, en smoke shops. A cualquier persona mayor de edad no se requiere ninguna especie, no entra del marco regulatorio de lo que se conoce como marihuana, que son las variedades altas en THC, que es lo que sigue prohibido a nivel federal, y es legal en algunos estados, pero exclusivamente el hemp es legal en todo el país. Y todos estos productos que se venden en los smoke shops, que son tal cual, son productos derivados de la planta, están empezando a ser regulados o hay intentos de regularse por estado. En el caso de California, esto es lo que está ocurriendo. Se estableció un reglamento que propone, y parece que se va a aprobar, propone que establece que términos en la ley de California como detectable, límite de detección y THC, es decir, los productos derivados del hemp en California deberán tener THC que no sea detectable. Es decir, deberán contener 0% de THC los productos que se vendan. Además, no se podrán vender paquetes con más de 5 porciones. Nuevo reglamento indica que los fabricantes deberán proporcionar documentación de un laboratorio de pruebas independiente que confirme que los niveles de THC en sus productos no exceden los límites. El límite va a ser 0. Entonces, esto va a ser de concretarse, será un duro golpe contra la industria del hemp, de los derivados intoxicantes del hemp. Aquí en el estado de Florida hubo un intento, no prosperó, al final lo vetó el gobernador Ron DeSantis de algo similar, de prohibir este tipo de productos. En California no los están prohibiendo, los están ultra regulando. California, para tratar de sacarlos del mercado o hacerlo más difícil. Este proyecto, según el documento, tiene como objetivo establecer normas para la producción y venta de productos de hemp de cáñamo industrial en California, garantizando la seguridad del consumidor y el cumplimiento de los límites de THC. Simplemente es importante señalar que pues, todavía no ha entrado en vigor, pero se ve ya un intento por parte del gobierno de California de regular, prohibir los derivados intoxicantes del hemp, productos derivados del cannabis que se venden en los smoke shops. En otra noticia, también en California, días atrás la legislatura, el Congreso Estatal, aprobó unas iniciativas que ya están en el escritorio del gobernador de California, Gavin Newsom, para ver si las promulga o las veta, y son varias, pero que tienen que ver con la planta, pero las más interesantes son la iniciativa AB 1775, que legalizaría en California, permitiría la creación de cafeterías o de lugares de consumo de cannabis. Permitiría que los retails, los vendedores de cannabis en California también puedan tener espacios para el consumo en,
de los mismos productos que venden ahí, así como en un bar se vende la cerveza y los consumidores allí te gustan del producto, se busca en California legalizar un modelo de espacios de consumo donde se pueda comprar y se pueda consumir. Ya existen en West Hollywood, en el área de Los Ángeles, hay un par de lugares que se le puede llamar cafés canábicos o espacios de consumo. Tuve la oportunidad de visitar un par de ellos. Uno de ellos es propiedad del actor Woody Harrelson, un espacio muy bonito en West Hollywood. Y en West Hollywood la autoridad local permite que el dispensario esté contiguo al espacio de consumo. Hay otros donde está en la planta alta y se hace la venta y el consumidor puede ir al espacio a consumir. Hay una especie de vacío legal con el que juegan o así está permitido en West Hollywood. Son lugares interesantes donde, por cierto, no se puede consumir alcohol, solo ni cigarros. Está prohibido fumar tabaco, pero se permite la combustión de porros y de otra parafernalia que ahí mismo está disponible para los consumidores. Entonces, el gobernador de California va a decidir si se legaliza este modelo para todo el estado, similar al de West Hollywood, no es igual o no. Y la otra iniciativa es una que es la iniciativa AB 1111, que permitiría a los agricultores con pequeñas plantaciones de cannabis solicitar licencias para vender sus productos en eventos temporales, como ferias comerciales, donde las empresas puedan exhibir sus productos y servicios a consumidores y comprar y consumir. Es decir, quieren hacer algo como lo que ya ocurrió en la Feria Estatal de California en Sacramento, en la Expo del pueblo, ahí, Feria Estatal. Ya hay un espacio, es el segundo año donde se permite, donde hay un concurso, ya se le ve como un commodity agrícola de California a la planta de cannabis. Y este fue el primer año donde hay un espacio donde se permite, está alejado de los demás y se permite el consumo de la planta. Entonces, si avanza esta iniciativa, si la promulga el gobernador Newsom en California, existirá este modelo, facilitará a los productores, cultivadores, productores pequeños especialmente, tener licencias especiales para venta en estos eventos temporales como ferias del pueblo o fe- festejo, la celebración del 420 en abril, por ejemplo. Por allí va esto. Ahí sería una oportunidad para el mercado si se concreta esta iniciativa, podría abrirse la puerta para este tipo de negocios itinerantes de venta de la planta dentro de California. En otro tema, interesante lo que pasa en California, en otro tema, esto tiene que ver con el Benzinga Cannabis Capital Conference, que se va a llevar a cabo el 8 y 9 de octubre de 2024 en Chicago, Illinois. Días atrás se confirmó que el actor y empresario Jim Belushi, icónico actor, comediante y fundador, empresario del sector de cannabis, fundador de Belushi's Farm, será uno de los speakers principales en la próxima edición del Benzinga Cannabis Capital Conference, 8 y 9 de octubre en Chicago. Y estará ahí, será la personalidad. Y Belushi es una personalidad muy interesante del sector del cannabis porque es un empresario. Él tiene una empresa de producción, cultiva, desarrolla, cultiva y distribuye
su marca de cannabis, de joints, y tiene un acercamiento muy interesante a la planta. Tiene un programa de televisión, un show de televisión que se llama Growing Belushi. Se puede ver, por lo menos en Estados Unidos, se puede ver en la plataforma HBO Max o Max, o como se llame ahora la plataforma. Allí se puede ver el programa. Es un approach muy baby boomer del actor. Es un actor ya de edad. eh, y muy interesante cómo habla dentro del programa en algún episodio cómo él perdió a un hermano, el comediante John Belushi, que murió de sobredosis, era adicto a la heroína y otras drogas como la cocaína, drogas muy duras, y, y cómo John Belushi con Jim Belushi, el empresario que va a estar en el Mexica Cannabis, él considera cómo la planta pudo haber ayudado a su hermano en su momento con sus adicciones, si no, si hubiera existido la apertura, el acceso que tenemos hoy en día hacia la planta. Jim Belushi no solo o sea, tiene una historia personal con la planta, es interesante, va a estar en el Benzinga Cannabis Capital Conference 8 y 9 de octubre de 2024 en Chicago, Illinois. Interesante quienes tengan la oportunidad de ir. En otra noticia, esto tiene que ver con Suiza. De acuerdo con un medio suizo, durante el primer año del estudio sobre el cannabis que se realiza en la ciudad de Zúrich, unos 2.000 participantes han consumido legalmente más de 300 kilos de productos. Continúa la nota. Aproximadamente un año después de que inició un estudio sobre el cannabis en la ciudad de Zúrich, los responsables han elaborado un balance provisional positivo. Hasta ahora, unos 2.100 participantes han consumido legalmente 300 kilos de productos de cannabis. Los primeros resultados muestran un alto nivel de satisfacción con los productos y los servicios de prevención ofrecidos en los 21 dispensarios, según anunció el jueves el Departamento de Salud y Medio Ambiente de la ciudad de Zúrich. Desde agosto de 2023, los participantes registrados pueden comprar legalmente productos de cannabis en los puntos de venta. Se trata de farmacias, clubes sociales, el Centro de Información sobre Drogas de la ciudad de Zúrich. Con 2.000 personas que están en un programa piloto en Suiza, que se registraron 2.000 personas. El uso adulto es ilegal, está descriminalizado de alguna manera, pero no hay acceso como tal. Entonces la ciudad implementó este programa piloto en el que 2.100 consumidores, pacientes, se registraron y no recuerdo si se les vende o se les regala la planta como parte del programa piloto, no lo recuerdo, pero sin duda es interesante. En otro tema, la asociación, tiene que ver con Estados Unidos, de regreso, en Nebraska. Los votantes de Nebraska votarán el 5 de noviembre sobre un par de medidas sobre la regulación al acceso al cannabis medicinal en Nebraska. Semana pasada, de acuerdo con un reporte de la organización Normal, afirmaron que los defensores de la legalización reunieron la cantidad necesaria de firmas para presentar las iniciativas entre los votantes. Son dos medidas que son complementarias. La primera permitiría a los pacientes que cumplen con ciertos requisitos poseer y consumir cannabis. Y la segunda regula la producción y distribución de cannabis a los pacientes autorizados. Los defensores, los defensores de esta medida, pues ahora tendrán la oportunidad los votantes en el día de las elecciones generales, el próximo 5 de noviembre en el estado de Nebraska, de decidir si se legaliza o no el cannabis medicinal. También en Wisconsin, estamos hablando de estados, de los 8 estados
9, 8 estados en los que todavía no es legal, no tienen un programa de legalización de uso medicinal, de cannabis medicinal o de uso adulto. Nebraska y en Wisconsin van a tratar de llevarlo a, lanzar una campaña, pero ya no lo van a lograr para noviembre. Nebraska sí, van a votar por el cannabis medicinal. Florida también. Por cierto, el presidente Donald Trump da como un hecho que en Florida el expresidente Donald Trump da como un hecho que se va a legalizar el uso adulto, que va a ganar con más del 60% el sí a la legalización en Florida. Esto no se manifestó muy a favor, él lo dio como un hecho interesante. En otra noticia, en otra noticia, esto tiene que ver con un estudio reciente. Los joints o los porros, los prerolados, experimentaron el mayor aumento en los ingresos por ventas entre todas las categorías en los mercados legales de Estados Unidos, de acuerdo con un estudio realizado por la empresa de fabricación y empaquetado de joints prerolados Custom Cones USA y la firma de análisis de la industria del cannabis con sede en Seattle, Headset, señala su estudio que los prerolados representaron más de 4.100 millones de dólares en ventas. Se vendieron más de 394 millones de unidades entre junio de 2023 y junio de 2024. Casi 400 millones de joints prerolados, estima, se vendieron en un año en Estados Unidos. Un- es una vía de administración, una forma de consumo que está cobrando popularidad y está creciendo según el estudio. Los porros o joints con infusión se convirtieron en la categoría más vendida el año pasado, pero ahora han mantenido una participación promedio del 43% del segmento. Señala el estudio. Los joints con infusión son prerolados que no tienen planta solo, sino también le ponen una infusión de derivados del THC de concentrados, para que sea más potente para el paciente o el consumidor. Es importante que quienes consumen sepan si tienen en su mano un prerolado con infusión o es exclusivamente planta. En otra noticia, una noticia más interesante, en Colombia, el proyecto, la iniciativa de legalización pasó por el primero de los 8 debates. Una vez más en Colombia se avanza el proceso legislativo. El año pasado llegó hasta el último, hasta el octavo de los debates, después de varios meses, y hasta golpes en una de las sesiones que fue reventada por los miembros más radicales del conservadurismo colombiano. Es impresionante. Eh, Ahora viene una vez más un intento por la legalización en Colombia del uso adulto. El proyecto busca regular la producción, distribución, venta del cannabis de uso adulto, incluyendo la posibilidad del autocultivo, pero prohíbe la promoción y publicidad relacionadas con el cannabis. También prohíbe el consumo y comercialización de cannabis en entornos cerca de entornos escolares y espacios donde actualmente el tabaco tampoco es permitido. Hay un medio en Colombia que se llama La Silla Vacía, medio digital. Ellos le dan una amplia cobertura a todo lo que tiene que ver con el proceso legislativo de, de la búsqueda de la legalización en Colombia.
por cierto, el principal representante, la cara de la legalización en el Congreso en Colombia es el representante Juan Carlos Lozada, que es el que encabeza esta lucha legislativa en el Congreso por el derecho al acceso a la planta, la legalización en Colombia, por múltiples razones, por razones sociales, económicas, de etcétera. Entonces, el representante Juan Carlos Lozada, uno la persona más importante en el mundo político, lo que se ve era quien está empujando el uso adulto, la legalización del uso adulto en Colombia, va a ser uno de los speakers, de los ponentes en Cana World Congress 2024, que se va a llevar a cabo en Medellín, Colombia, 12 y 13 de noviembre, en el Hotel Intercontinental. No solo habrá grandes científicos e investigadores alrededor de la planta en este evento. Cada año se realiza en Medellín, esta vez será al mismo tiempo que Expo Medellín, en el mismo lugar, Hotel Intercontinental, 12 y 13 de noviembre, y se confirmó que estará presente el representante Juan Carlos Lozada con su visión de esta lucha legislativa que a veces es una lucha real a golpes en el Congreso colombiano, increíble. Lo que hacen los grupos conservadores por evitar que la gente tenga el derecho al acceso a la planta. Es impresionante. Pero bueno, el Canal World Congress, 12 y 13 de noviembre de 2024, del Intercontinental, Medellín, Colombia. Pues semana 420, un recuento de noticias alrededor de la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones. Es un fenómeno, la planta genera fenómenos muy, muy interesantes desde el punto de vista periodístico o de económico, de negocios, de múltiples intersecciones alrededor de la planta. Pueden escuchar este show Semana 420 cada fin de semana en el canal de YouTube Industria 420 Cannabis News, a través también de las diferentes plataformas de podcast, Industria 420 Cannabis News, los martes a través de greencoastradio.com y greencoastradio.com, una radio en línea, California, para la comunidad 420. Y a mí pueden encontrarme en LinkedIn con noticias sobre la planta, más o menos en el mismo tono de lo que hemos estado hablando, fuentes directas a estas noticias, y me pueden encontrar como Osvaldo Olivas. Un gusto, recuerden, semana 420, cada fin de semana, y muchísimas gracias por su atención.